Mi nombre es Gerardo Negron. Les quiero dar la bienvenida a esta tercera clase en la serie sobre las finanzas. Esta clase tiene que ver con nuestra parte. Vamos a ver que comienza esta lección con una declaración. El que tiene el micrófono, que nos lo lea. Aun cuando Dios es soberano sobre toda su creación, permite que sus hijos sean mayordomos o siervos que administran el cuidado y uso de lo que Dios los ha confiado. Anteriormente vimos la parte de Dios, de que Él es dueño, Él tiene el control absoluto y de que Él es nuestro proveedor. Y cuando nosotros firmamos una transferencia de nuestras cosas a Dios y ponemos a un lado esta hoja de transferencia, podemos pensar, pero ¿y entonces cuál es mi parte? Y es precisamente lo que queremos ver en esta lección, que Dios nos ha hecho o nos permite ser mayordomos, o sea, siervos que administramos el uso y el cuidado de las cosas que están bajo nuestro cuidado. Vemos primeramente de que se requiere de fidelidad. El hecho es de que como Dios es creador y dueño, Él tiene el control, entonces las cosas deben hacerse de la manera que Él quiere. Veamos Colosenses capítulo 1, los versículos 15 y 16. Colosenses capítulo 1, 15 y 16. Y es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Correcto, aquí estamos viendo de que establece el señorío de Dios sobre todas las cosas y dice de que esas cosas y no da limitaciones, sino que incluye con muchas palabras la extensión de la propiedad, del control de Dios y la provisión de Dios, y dice de que todo fue creado por medio de Él y para Él. Quiere decir de que Él tiene la última palabra. Él tiene la mejor palabra. Él tiene el plan. Él tiene la manera en que las cosas van a dar la honra y la gloria a Dios. Y nosotros debemos tomar esto en cuenta, el hecho de que es como Él es dueño, como Él es propietario, de que las cosas se hacen para Él, no enfocados en nosotros, sino enfocados en Él. Así que, ¿qué debemos hacer? Debemos cuidar y usar lo que es de otro, de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, entendamos de que no es de nosotros. Cuando habla acerca de un mayordomo, a un siervo, uno que administra, está hablando acerca de alguien que trata con la propiedad de otro. Veamos 1 de Corintios, el capítulo 4, los versículos 1 y 2. 1 de Corintios 4, 1 y 2. Aquí en estos dos versículos, ¿con qué nombre identifican los creyentes? Servidores. Servidores y administradores. Y nosotros vemos de que hay una responsabilidad
el versículo 2, ¿qué responsabilidad los creyentes tenemos como servidores o administradores? Ser fiel. Y esta es una palabra que ya vimos en varias ocasiones y vamos a hacer énfasis. Los creyentes no se pertenecen a sí mismos, sino por el contrario, nosotros somos mayordomos de nuestro Dios. Muchos se preocupan acerca de tener cierto logro, cierto crecimiento espiritual. Y hay personas que están muy frustradas porque ellos dicen, no creo que he crecido tanto. O yo he tenido algunos logros que he querido tener. Y en muchas ocasiones hemos olvidado de que la palabra clave de Dios es fidelidad. Esto quiere decir de que las cosas que hacemos debemos hacerlas para Él. Las responsabilidades que tenemos en la mano en este momento, cualquiera que sean la forma en que contribuyan o no contribuyan a nuestro sueño, a nuestro plan, debemos ser fieles con lo que Dios nos está dando. En 1 Corintios 3, versículos 5 al 7, habla aquí acerca de una comparación. Menciona en el versículo 5 de 1 Corintios 3 a dos personas. ¿Quiénes son? ¿Cómo los identifica? Servidores. Correcto. Ellos fueron fieles en compartir el evangelio que esas personas llegaron a creer, y dice de que esto es según lo que cada uno concedió al Señor. Dice Pablo, yo, Apolos, ¿qué es lo que hace Dios? Quiere decir de que los resultados ¿están en las manos de Pablo? ¿Están en las manos de Apolos? No. Los resultados están en las manos de Dios. Dios nos llama a que seamos fieles, a que identifiquemos nuestra parte cuando nos toca bregar, cuando nos toca sembrar, cuando nos toca cultivar, cuando nos toca abonar, de que nosotros al identificar nuestra responsabilidad, que seamos fieles, pero en última instancia, Dios es responsable de los resultados. Debemos ser buenos padres, pero la manera en que salen nuestros hijos, en última instancia, ese resultado está en las manos de Dios. No seamos negligentes. Tenemos que ser buenos administradores, buenos padres, responsables, pero no podemos controlar los resultados. Debemos ser buenos empleados, pero Dios está en control de nuestro empleo. Debemos ser buenos estudiantes, ¿y cuántos dicen sí? Pero Dios está en control de la calificación que vamos a recibir al final de cuentas. Así que esto realmente, Dios es el que está en control, pero eso no quiere decir de que Él siempre va a permitir que las cosas salgan de la manera que nosotros queremos. Él va a estar obrando todo para su perfecta voluntad. La historia que nosotros tenemos, la parábola en Mateo 25, ya hicimos referencia a esta parábola. Ahora vamos a ver con más detalle Mateo 25 del 14 al 30. No vamos a leer todos los versículos, pero aquí vemos de que hace una comparación entre Dios y un señor que encomendó a sus bienes a sus siervos. Leamos lo que dice el verso 15 de Mateo 25. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1,
a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Entonces en el versículo 15 vemos de que Él dio a cada uno de acuerdo a su gusto, cada uno conforme a su preferencia. ¿Qué dice? Cada uno conforme a su capacidad. Quiere decir de que el Señor conocía bien cada uno de sus siervos, conocía la capacidad que cada uno tenía. Si es de que Él dio 5 a uno, sabía de que con 5 podía duplicar. Si es que dio 2 a uno, sabía de que con 2 podía duplicar. Si es de que dio 1 a una persona, sabía de que Él podía duplicar esto. Cada uno conforme a su capacidad. Y vemos de que al que recibió 2 talentos ganó otros 2. El que recibió 5 talentos ganó otros 5. Es interesante la manera en que el Señor los aprecia. Al que recibió 5 y ganó otros 5, ¿qué dice el versículo 21 de Mateo 25? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces Él le reconoce en base a su fidelidad. El hecho es de que Él recibe 5, fue fiel con 5. El versículo 23 habla acerca del que solo recibió 2. Y es casi idéntico el versículo, porque también le da la misma recompensa, el mismo reconocimiento. No fue diferente por el hecho de que solo recibió 2. Él le dice: buen siervo y fiel. Vemos de que lamentablemente el que había recibido solamente un talento, ¿qué hizo? Versículo 24, primero él reclama, dice: Señor, te conocía que eres hombre duro. O sea, como que diciendo, esto no se trata de mí, esto se trata de que usted, como el Señor, no es justo, no sabe cómo hacer las cosas, de que es una cosa incorrecta que me fue dada. No. Y aquí vemos de que él comienza con este pretexto, echando la culpa a su Señor, y vemos de que él dice: no, es que yo tuve miedo. Dice el Señor: no. Esto no fue su problema. Su problema es de que fuiste, versículo 26. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Gracias. Aquí estamos viendo entonces de que cada uno tenía la oportunidad de ser fiel, pero uno, en vez de responder con fidelidad, vemos de que él actúa de una manera maliciosa, de una manera mala, de una manera negligente, de una manera irresponsable. En vez de estar enfocando con el talento que había recibido y hacer lo que iba a agradar a su Señor, él se enfocó en sí mismo y caminó con una desobediencia. Entonces no importa si has recibido mucho o poco, la clave es la fidelidad, la responsabilidad, la administración, la mayordomía con lo que Dios te ha dado. Cuando nosotros vemos esa necesidad de fidelidad, tenemos que preguntarnos, pero ¿dónde y en qué área y de qué manera? Por lo que vamos a ver, la propiedad de Dios que administramos. Cuando leemos esto podemos decir, sí, el dinero, pero es mucho más que el dinero, porque realmente la propiedad de Dios que administramos tiene que ver con la totalidad de las cosas que están
bajo nuestro cuidado. Las viviendas, los enseres, los vehículos, los juguetes, los equipos de trabajo, los vehículos para el transporte, todo lo que por lo general se concibe como nuestras posesiones personales. Y Dios nos llama a que nosotros administremos todas esas cosas. A veces los días pasan y no damos la prioridad que es necesaria. No atendemos realmente, no somos fieles y a veces decimos algunas cosas, pues no importa, esto es viejo, esto es pequeño, esto es... Y empezamos a poner pretexto en vez de ser buen mayordomo con lo que Dios nos da. ¿Sobre qué cosas? Sobre la creación, nos dice en Salmo 8, versículos 6 al 8, nuestra responsabilidad como mayordomos, como siervos que administramos. Salmo 8, 6 a 8. Está hablando, verso 4, ¿qué es el hombre? Y luego habla acerca del hombre, verso 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Gracias. Versículo 6, te hiciste, está hablando acerca del hombre, señorear, o sea, administrar, supervisar, ser mayordomo sobre las obras de ¿qué? De tus manos, no las obras de mis manos. Aún las cosas que están en nuestra posesión podemos empezar otra vez a pensar como que son nuestros. Otro área de mayordomía es el área de dones espirituales. Veamos 1 de Pedro 4 y el versículo 10. Una de las escrituras que es clave acerca de los dones espirituales y la manera en que los debemos ver y emplear. 1 de Pedro 4, versículo 10. Como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Gracias. En otra versión dice, cada uno según el don que ha recibido, y realmente esto se refiere a no a un don específico, sino a una dotación, que Dios da. Y dice de que debe ministrarlo enfocado en uno mismo para su propia gloria, para su propio renombre. Ministrelo a los otros como buenos administradores o mayordomos o siervos de la multiforme gracia de Dios. Y nos está hablando acerca de esa dotación o capacidad que Dios da a cada creyente cuando entrega su vida a Jesucristo. Ustedes saben de que en 1 de Corintios 12 habla mucho acerca de los dones. 1 de Corintios 12, veamos el versículo 25. Vemos aquí cómo debe ser el uso de nuestro don o dotación. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Correcto, debemos usar nuestros dones para ministrar a otros, para que el cuerpo pueda estar edificado, para que pueda estar establecido en la voluntad de Dios. Veamos otro aspecto de nuestra mayordomía y es el tiempo.
no es mi tiempo personal, sino que es el tiempo que se me ha proporcionado para servir a Dios y a otros. Y tu primer responsabilidad en cuanto a tu tiempo, ¿saben cuál es? Nos dice en Mateo capítulo 7, los versos 1 al 5. Mateo 7, 1 a 5, vamos a ver lo que dice el versículo 5 de Mateo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con Verso 5, perdón. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Correcto, en muchas ocasiones nosotros utilizamos mucho tiempo tratando, entre comillas, de ayudar a otros, cuando dice de que saca primero la viga de tu propio ojo. Esto no quiere decir de que tenemos que ser perfectos antes de poder ayudar verdaderamente a otra persona. Pero simultáneamente, mientras estamos ayudando a otros, debemos estar enfocados en cuál es el área que Dios nos está hablando. ¿O llegamos a ser perfectos? ¿O estamos midiéndonos y comparándonos con otros? No, es que yo no peco como él, yo no hago como aquella, yo no. No, ese no es el punto. El punto es de que Dios en su misericordia sigue trabajando en mi vida, en su vida, pero ¿en qué área Él te está hablando? Si no sabes, hay un problema. Si no sabes, es porque Dios dice, saca primero la viga de tu propio ojo. Y simultáneamente al estar delante de Él para que Él trabaje y obre en su vida, en su carácter, también puede ser de bendición para otros. El versículo clave en cuanto a tiempo es Efesios 5, 15 al 17. Efesios 5, 15 al 17. Y aquí en estos versículos habla con una instrucción clara. Efesios 5, 15 y 16. Escuchemos. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Gracias. Habla acerca de dos maneras de andar, de portarnos, de actuar, ya sea con diligencia como sabios o como necios. Y dice de que la diferencia es de que uno aprovecha bien el tiempo. ¿Qué dice si alguien tiene la nueva versión internacional, el verso 16? Este momento decisivo o este momento oportuno, porque la Biblia habla acerca del tiempo de dos diferentes maneras. Uno es una palabra que habla de tiempo como algo cronológico que tiene que ver con segundos, minutos, horas y días. Y este tipo de tiempo lineal, aquí en la Escritura no habla de esto, y tenemos la referencia de lo que es el momento oportuno, que decía momento. ¿Oli? No, dice decisivo, momento decisivo. El momento decisivo o el momento, la oportunidad. Y está viendo de que no solamente una cantidad de tiempo, sino que está hablando acerca de oportunidades que Dios nos está dando. Y ante cada oportunidad debemos demostrar una fidelidad delante de nuestro Dios.
Así que aprovechando bien el tiempo, las oportunidades, discernir la oportunidad. No solamente que pasa otro día, que pasa otra semana, sino cuáles son esas oportunidades que Dios da. Veamos otro aspecto de nuestra mayordomía, que es el cuerpo. Romanos 6, 12 y 13. Veamos Romanos 6, 12 y 13. Aquí habla de la importancia de cuidar el cuerpo. Escuchemos Romanos 6, 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aún el cuerpo no es mi propiedad privada. Ahí es donde estamos escuchando también muchas diferentes expresiones que no nos ayudan a tomar en cuenta una responsabilidad como mayordomo del cuerpo. Y todo lo que se hace con el cuerpo, ya sea en privado o en público, debe ser para dar la honra y la gloria a Dios. El mundo se enfoca en comer, en ejercicio, en vestuario, para atraer la atención hacia uno mismo. Ese no es el propósito, sino que es el cuerpo para que tenga el vigor, para que tenga la energía, para que nosotros podamos amar a Dios y a nuestro prójimo más plenamente. El último área que vamos a ver en cuanto a la mayordomía son los bienes materiales. Ya leímos en Lucas 16 que habla acerca del uso de los bienes materiales, y veamos en Mateo 6 que también hay una instrucción acerca del dinero o los bienes materiales. Mateo 6, 19 a 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Correcto. En cuanto a los bienes materiales, cuando son nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Otra manera de decir el versículo 19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen. Entonces, lo que va a servir para la eternidad son cosas eternas. Lo que son cosas terrenales, temporales, se van a quedar aquí. En ese sentido, realmente, únicamente es la vida de otra persona que va a ser llevado de aquí a la eternidad. En la Escritura podemos ver de que habla mucho acerca de los líderes y la mayordomía, que debe haber mayordomía en primer lugar con el mensaje de reconciliación. En segundo lugar, una mayordomía en cuanto al discipulado. También en Efesios habla acerca de que seamos mayordomos equipando a los santos para la obra del ministerio. En Primera de Timoteo habla de administrar la casa de uno mismo, y esto es algo que va a afectar la manera en que uno administra o es mayordomo de la casa de Dios. Podemos ver una buena administración
También cuando vemos en la Escritura el poner a hombres fieles a cargo del dinero y de la administración. Veamos el cambio de paradigma. Nos lo lea, por favor. Cambio de paradigma. El camino del hombre dice: te ganaste el dinero, ahora gástalo como quieras y serás feliz. En contraste, el camino de Dios dice: solo puedes estar contento si has sido un siervo fiel, manejando el dinero y todo lo demás desde la perspectiva del Señor. Muy bien, vamos a orar. Gracias te damos, Padre Celestial, por esta parte que nos corresponde a nosotros en cuanto a la administración, en cuanto a la mayordomía, en cuanto al uso y el cuidado de todo lo que hay en la creación, los dones espirituales, esas dotaciones, Señor, que son para el beneficio, para el bien común del cuerpo de Cristo, el uso del tiempo para que pueda traer honra y gloria a tu nombre, para que podamos ser cada vez más hechos conformes a la imagen de su Hijo, utilizando bien cada oportunidad que tú nos estás dando. Señor, pedimos de que tú nos ayudes para que podamos tener discernimiento para ver los momentos, los momentos decisivos, las oportunidades con gente en nuestra familia, en nuestro vecindario, en nuestra iglesia. Gracias, Señor, por el cuerpo, para que nosotros podamos tener esa energía y cuidar el cuerpo para tener el vigor necesario para servirte en estas oportunidades especiales. Gracias, Señor, por esos bienes materiales, Señor, para que nosotros podamos ser fieles aún en esas cosas pequeñas, mostrando de que también somos fieles en las cosas verdaderas, las verdaderas riquezas. Pedimos, Señor, de que tú nos ayudes para que seamos buenos mayordomos como líderes, para que podamos llevar el mensaje de la reconciliación, para que podamos discipular a otras personas, para que podamos equipar a los santos para la obra del ministerio. Señor, estos dones, estos talentos y habilidades que tú nos has dado, Señor, son para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén. Amén.